Hola, soy Adolfo Serra, soy ilustrador. Os voy a contar un poco cómo son mis rutinas, mi día a día y las cosas que me emocionan o me inspiran a la hora de ilustrar o crear. Para mí el cuaderno es una herramienta fundamental donde puedes archivar, guardar, anotar ideas, dibujos, sin la presión de que tiene que ser algo final o perfecto o acabado. Por ejemplo, son disfraces o máscaras del Carnaval de Cerdeña, y junto con el dibujo, otra de mis grandes pasiones es la fotografía. Viajé con una Polaroid y empecé a hacer fotos también. Durante el confinamiento experimenté con otras técnicas y me replanteé mucho lo que era la creatividad, los procesos creativos, experimenté de otra manera. Cuando estoy bloqueado con algún proyecto, lo que me gusta y lo que me hace desconectar es cocinar. Yo creo que cocinar es algo muy parecido a dibujar. En realidad tienes unos ingredientes y vas introduciendo variaciones, creatividad, mezclas. Algo que me ha llamado la atención mientras estaba cocinando ha sido la combinación entre la yema de huevo así tan naranja y la calabaza. Y no sé, esto lo he ido anotando un poco en mi cuaderno con los colores para que me quedara una especie de registro. Lo cierto es que en cualquier lugar podéis encontrar inspiración y sirve para cuando luego haga una ilustración más acabada o busque combinaciones de colores. Una de las cosas que más me gustan es saltarme las rutinas, y a veces lo que hago es entre semana aprovecho para salir del estudio. Bien me voy al campo con mis cuadernos, bien me voy a una ciudad y estoy como viendo exposiciones, viendo librerías, un poco salir de mi zona habitual, pero también alimentarme de otros referentes. La naturaleza para mí siempre es fuente de inspiración. No solo me ayuda a crear, sino también me relaja, me hace sentir bien. Las formas de las hojas, las formas de los árboles, los colores, cómo va cambiando en cada estación. En la naturaleza todo es cambiante y eso es algo que me gusta mucho y que intento trasladarlo a mis dibujos. Como sabéis, cada ilustrador, cada artista, cada pintor tiene su propio universo. Yo os he querido mostrar un poco aquellas cosas que a mí me sirven, me emocionan, me inspiran, y desde este vídeo os animo un poco a experimentar, a jugar, a no tener miedo al error, a dejar volar vuestra imaginación, y nos seguimos viendo en Doméstica. Un saludo.